Perfecto, ahí tienen que dar la confirmación. Bueno, bienvenidas. Acá les dejo momentáneamente con Delia, que va a hacer las presentaciones, y arrancamos. Delia. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Es un gusto encontrarnos en este diálogo de la Comisión Internacional de GEMA, propuesto por iniciativa de la Comisión Internacional de GEMA, que inicialmente surgió como un diálogo interno dentro de la comisión y después dijimos, visto que es algo tan interesante y tan actual, ¿por qué no lo abrimos a la comunidad y generamos este espacio de diálogo para debatir, para intercambiar ideas sobre el nuevo contexto internacional? Nos acompaña hoy nuestra presidente de GEMA, la doctora Silvia Vergara, miembros de la Comisión Internacional de GEMA, como María Roberto, bueno, nuestra moderadora de hoy, Anabel Pérez Benporat, miembros de la comisión directiva, como Lara Giuliani, Adriana Liceri, y permítanme ver si hay alguien más aquí, Mónica Reseg. Bueno, bienvenidas todos. Uy, nos acompaña el señor Fernando Landa. Qué honor tener la presencia del señor Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias a todos y a los que se vayan sumando. Y las invito, y ya les dejo directamente con Anabel. Bueno, muchas gracias, Delia. Bueno, la reunión de hoy, el evento de hoy tiene un carácter bien informal porque empezó como una conversación y dijimos, vamos a expandirlo, vamos a abrirlo un poquito. Por eso lo llamamos conversatorio, porque la idea es que no haya un expositor explícito sobre algún tema que dé una clase, sino que vayamos tirando los temas que nos van interesando sobre la situación actual del comercio internacional y nos vayamos turnando dando nuestros comentarios, experiencias, opiniones o preguntas seguramente que van a ir surgiendo. Así que una pequeña, un pequeño temario que habíamos armado era obviamente arrancar con la guerra de Rusia y Ucrania y ver cómo eso estaba afectando al comercio internacional en general y en particular los dos temas que a la Argentina quizás más impactan, que es el tema de los agropecuarios por un lado y el tema de la inflación necesariamente por otro. Y después ver qué pasaba con el resto de los países más relevantes del mundo. Con ese temario en mente, si les parece bien, voy a compartir una pequeña pantalla para disparar algunas preguntas y ver qué es lo que ustedes van proponiendo y compartiendo. Vamos entonces a arrancar con una pantalla de una web reciente, una empresa que está analizando estos temas, una asesoría, y me dicen si se ve bien. Podemos ver acá un par de indicadores con respecto al PBI mundial y al volumen de los últimos 20 y pico, 30 años. ¿Se ve bien ahí? Si podés ampliar un poquitito la imagen, mejor, así se lee mejor. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve mejor. Bien. Bueno, entonces, a simple vista podemos ver que el PBI ha tenido altibajos en los últimos años y vemos en los últimos dos, el último cachito hacia la derecha, la caída durante el inicio de la pandemia, una especie de recuperación en el año pasado, y lo que parecería que una leve caída, lo que sería una leve caída a principios del 2022 relacionado con la guerra. Abro las preguntas si alguien quiere comentar, decir algo, alguna experiencia que quiera compartir. Yo lo invitaría a Fernando, ya que tenemos el privilegio de tener su presencia,
como uno de los líderes del Business 20, del G20, ¿por qué no? Del Trade and Investment inclusive, quizás Fernando pueda abrir, digamos, con algún comentario. Bueno, muchas gracias, Delia. Me parece que hiciste una introducción demasiado generosa, pero bueno, igual te lo agradezco. Bueno, yo creo que, digamos, estamos frente a una situación que tiene dos tipos de consideraciones. Una es coyuntural y la otra es más estructural. La coyuntural es, digamos, lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, una situación inflacionaria, una presión sobre el transporte, tenemos una presión también sobre como está en el temario, ¿no? Sobre algunos commodities, es decir, trigo, sobre productos energéticos, petróleo, gas. Eso es, si se quiere, hasta algún punto coyuntural. El tema más estructural que creo que estamos observando y que no dejaría de mencionar, porque me parece que es un tema que nosotros tenemos que reflexionar y es, creo, el motivo central de esta charla, es qué conclusiones geopolíticas deriva de todo esto, ¿no? Y vemos varias cosas. Yo menciono 3 foros en los cuales he participo. Uno es el Business 20, pero también he estado en la reunión de CEOs de las Américas, digamos, coincidente con la cumbre de las Américas. Y, digamos, las dos cosas que derivan son, primero, una crisis bastante fuerte del multilateralismo. Y esta crisis se manifiesta también en la ministerial de la OMC, de la cual las noticias son absolutamente, pasó desapercibida, fue irrelevante. Y fue relevante por sus conclusiones y porque realmente el impacto es muy bajo. Entonces, esa crisis del multilateralismo en este momento está para quedarse por un tiempo, digamos. Y esto nos lleva a otra conclusión, que es, bueno, y si no hay multilateralismo, ¿qué? Y en este entorno lo que se ve es una gran preocupación por la seguridad alimentaria y seguridad de abastecimiento. Y esto lleva a pensar estratégicamente, digamos, que las empresas americanas, y eso lo hemos visto durante la cumbre de CEOs de las Américas, dicen, bueno, acá hay que hacer más que nearshoring, friendly shoring. Hay que hacer inversiones en aquellos países en los cuales yo tengo una relativa confianza de estabilidad, de seguridad de reglas, y que no me voy a tener estos problemas absolutamente disruptivos, porque la situación con Rusia se va a prolongar, porque la posición de China es conflictiva, porque mañana me voy a encontrar con un problema entre China y Taiwán similar al que me he encontrado con Rusia. Entonces tengo que generar otro tipo de relación con el mundo, ¿no? Y en realidad uno lo vea, la inversión que hizo Biden, Kamala Harris, en participar de la reunión de empresarios, cuando había hecho su foro independiente y público, y las cosas que hemos escuchado del presidente de General Motors, que hablaba de nearshoring, del CEO de Google, hablando de las inversiones en Latinoamérica, hacen pensar que, digamos, para Centroamérica, para Sudamérica, esto es una oportunidad estructural, no tanto coyuntural. Coyuntural no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda, tenemos los commodities, tenemos la energía, que si nosotros pudiéramos avanzar concretamente en algo tan evidente como el gasoducto, nos daría oportunidad de gas licuado, inversiones aguas abajo, para subir el volumen que producimos de fertilizantes. Eso es como evidente, digamos, pero hay una parte no evidente que no estamos prestando atención, es en la geopolítica. Es una oportunidad. Nuestros dirigentes políticos lamentablemente están viendo otro canal realmente. Entonces no están percibiendo. Y digamos, de ser a lo que nosotros
tratamos de manifestar es, bueno, acá hay para hacer, ¿no? Pero perdón si me extendí, Anabel, me diste el pie, No, Delia, para perfecto, no, ahorrar un no, minuto, perfecto. pero me Es extendí demasiado. Así que, justo un poco lo que queríamos disparar y yo, como para incentivar un poco el diálogo, que es lo que estamos buscando, quería preguntarte si, en tu opinión, esto es algo que se ha disparado ahora en el 2022 o si es como una consecuencia de lo que fue en la pandemia el corte del transporte internacional que obligó, de pronto se vio en Europa, empresas industriales europeas que contaban con insumos, por ejemplo, de China o del Extremo Oriente en general, y que con ese corte pasaron a buscar proveedores más locales. Si eso se expandió al resto del comercio para mí internacional, las cadenas de logística se ha internacional. expandido. Bueno, hay cosas muy serias, digamos, o sea, si uno ve en el tema de los chips, ¿no? Que es un tema a seguir, digamos, porque cuando mira eso, cuando uno mira el tema de los semiconductores, uno está mirando todo lo que ocurre en el mundo industrial, porque afecta a todo. Y vos tenés la planta más importante y la tecnología más importante en Taiwán, ¿no? Con esta compañía que se llama Taiwan Semiconductors. China ha tratado de replicar parte de la tecnología, no puede, pero está en un lugar geográfico de enorme tensión. Estados Unidos está forzando a inversiones en su territorio de esta compañía o de compañías propias que sustituyan la tecnología, porque obviamente la tecnología de semiconductores es absolutamente crítico para todos los procesos industriales, productivos, transportes, misilísticos, o sea, absolutamente. Entonces, mirar eso en la pandemia tenía un componente de decir, bueno, ok, tenemos disrupción de transporte, pues cierran los puertos, qué crítico se me hizo la producción de autos. Ahora estamos en un escenario donde todo es posible, donde un país invade a otro, una escena que quizás no estaba tan claro que fuera posible. Y la actitud de China en todo esto genera mucha inquietud. Hay como cierta incertidumbre a mediano y largo plazo, no solamente sí. Yo creo que hay mucha incertidumbre a mediano y largo plazo. Esto es una oportunidad muy grande, por ejemplo, para México, pero también hay una preocupación de la tendencia que hay en Latinoamérica de distanciarse de Estados Unidos, ¿no? De decir, bueno, este es el enemigo, el imperio, digamos, toda esa cuestión setentística que se ve también en el panorama. Entonces, yo digo, hay una tensión entre estas cuestiones. Una de las cosas que hemos dicho desde cera es, sí, todo muy bien, pero fíjense el camino que tomó Brasil. Brasil tomó un camino y sigue sosteniéndolo a lo largo de una estrategia de Estado, de decir, bueno, vamos a ir construyendo una relación, porque primero es el mercado más grande que tenemos en las Américas. Segundo, es el que más aporta tecnología y ha aportado inversiones. No puedo alejarme de esta visión. Yo tengo los BRICS por un lado, pero por otro lado sigo con este juego en serio, ¿no? Nosotros estamos más mirando los BRICS y sin avanzar en ningún aspecto, en ninguna relación en realidad, ¿no? Entonces, es un tema, me parece, geopolítico que tenemos que ver cómo lo manejamos, ¿no? Es decir, creo que hay muchas oportunidades, pero tenemos una tendencia casi patológica a dejarlos pesar, ¿no? O sea, hoy, donde estamos con el gas es inexplicable, ¿no? Entonces, acá en esta, yo creo que es una situación, no es estructural, digo, no es coyuntural. Entonces, si es estructural, tenemos que mirar. Hay una cosa que mencionaste, Fernando, y me parece que estamos acaparando un poco, pero mientras vamos esperando que los demás quieran participar, mencionabas que había una cierta tendencia de Latinoamérica de volver a cierto setentismo, y hay por ahí varios comentarios sobre una nueva guerra fría, si se quiere, entre Estados Unidos, Occidente, Europa y
Rusia, porque ahora se puso, digamos, las botas de la guerra, pero China también como la nueva oposición. Y esto llevaría quizás a la tercera posición que había después de la crisis del petróleo y cuando surgieron ALAD y otras uniones regionales. ¿Lo ves de esa manera o todavía no está claro esa tendencia? No, yo no sé si lo pondría tan claro en esa tendencia, porque me parece que, digamos, también la relación de China con Estados Unidos es una relación inevitable, ¿no? Es decir, como no lo era la relación de Rusia, de la Unión Soviética con los Estados Unidos. Ahí había un cisma real. Con China hay muchos vínculos, ¿no? Inexorables, porque es Muchos comerciales, sí, son una, socios. una potencia creciente. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que tener una posición menos dogmática, ¿no? Menos y más pragmática. Eso es lo que digo, digamos. Nosotros tenemos una oportunidad concreta de hacer negocios, porque el problema es nuestro. O sea, nosotros podemos hablar del mundo, pero el problema es que tenés una cantidad de gente que tiene que conseguir trabajo. Nosotros tenemos que desarrollar la Argentina. Digamos que hay que tomar la iniciativa y no dejar que las cosas sucedan. Eso es lo que sí, pienso. Muchísimas gracias. Silvia, ¿querés comentar algo? Por favor, habilita tu micrófono. Quería aprovechar esta reunión de expertos para preguntar sobre una preocupación reciente, ¿no? Primero, compartía recién la crisis estructural, coyuntural, y qué lugar ocupa la crisis de credibilidad, por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con este nuevo cambio, o cuál sería, ¿no? Las repercusiones con este nuevo cambio en el gobierno, con el ministro de Economía, y en el caso que no estuvieran de acuerdo en seguir con lo pactado con el fondo, que es una preocupación, porque es una de las ideas hoy que se está conversando, que va a haber un cambio en el acuerdo con el fondo. ¿De qué manera eso impactaría aún más, ¿no?, nuestra situación actual? ¿Cómo sería un escenario donde rompemos un acuerdo ya establecido? Perdón, si fui muy extensa con mi pregunta. Es una preocupación grande. Sí, el tema es que, digamos, eso es bien local, no sé hasta qué punto la Argentina influye en el resto del comercio internacional. No sé si alguien, claro, si alguien más tiene alguna opinión al respecto. Si no, yo me largo a hablar, pero prefiero que si alguien más podemos dialogar, además de Fernando, pobre, que sí, lo vamos a agarrar con mucha centralidad. Cristina, ¿querías comentar algo? Fíjate a ver si puedes habilitar el micrófono, Cristina. ¿Cris? No, me parece que ella estaba diciendo otra cosa, Anabel. Bueno. No, yo en cuanto a la pregunta de Silvia, yo agregaría que más allá del acuerdo con el fondo, la gran crisis de confianza que hoy más que nunca es necesario en todo el mundo para que las inversiones y las producciones piensen mínimamente en la Argentina. Si no generamos urgente confianza en este nuevo contexto mundial donde se está replanteando todo y se está regionalizando, se están regionalizando las cadenas de valor, los proveedores, es decir, qué linda oportunidad, qué gran desafío, ¿no? Es como agregaría eso, qué gran desafío que tenemos y qué oportunidad también si no lo aprovechamos. El problema es que es interno, no es del resto del mundo. El problema es interno de Argentina. Parece que quisiéramos estar haciendo las cosas siempre mal para no poder estar bien. Entonces, primero nos tenemos que reorganizar y hacer bien las cosas nosotros como país. Y creo que pudiendo lograr eso, no tendríamos ningún problema con el resto del mundo, porque Argentina tiene muchas cosas que el resto del mundo necesita, pero estamos muy coartados por todos lados, no nos permiten. Hoy los noticieros mostraban la desesperación de la gente,
porque no tienen productos, tienen que vender de a poquito, es muy difícil estar así. Ayer también en los noticieros decían que hasta estaba faltando papel higiénico, y a mí se me representó automáticamente Venezuela, que fue de lo cual se habló tanto. Entonces creo que el problema es más interno que del resto del mundo. A mí me preocupa la profundización de las restricciones. El viernes, antes de toda la hecatombe que tuvimos, un cliente me llamaba desde San Pablo y me decía, Delia, ¿qué hago? ¿Compro? Vine a comprar, vine a participar de una feria y comprar. ¿Qué hago? Le digo al brasilero que vivo en un país de, bueno, y se largó. Me dice, ¿y no compro nada? Porque si no compro nada, voy y hablo con el coqui. Imagínense el taco. Le digo al coqui que voy a echar 40 empleados y bla, bla, y hizo catarsis. Realmente uno se siente casi impotente ante esta. Esto es un ejemplo, es la muestra de lo que pasa. Imagínate, esto fue antes, ¿no? Antes del anuncio del sábado. Esas cosas realmente hoy bueno, hoy no es producto importado, directamente nadie quiere vender. Tampoco se puede vivir de amenaza en amenaza para poder lograr algo. No, definitivamente. Además, yo te cuento, mi hija tiene una camioneta RAM. Acá amortiguadores no había en ningún lado. Fue a un concurso, se encontró con un muchacho de Corrientes y le dijo, pero comprarlo en Brasil, yo te lo consigo, yo te lo traigo, sin ningún tipo de problema. O sea que cruzamos una frontera mínima y conseguimos lo que necesitamos. Y acá no podemos hacer nada. Y si no los precios, bueno, ni pensarlo. Creo que podemos volver a centrarnos un poco a nivel internacional. Voy a tomar un poco la palabra que dijo Fernando, de pensar con pragmatismo y no quizás con cuestiones más, más de teorías que después cuando las llevamos a la práctica se ven un poco desdibujadas. Yendo a tu pregunta, Delia, vos hablabas de o de tu observación, vos hablabas de las restricciones, y Adriana preguntabas qué podía pasar en Argentina. Esto me lleva a pensar en lo que pasó cuando fue el corralito. Cuando fue el corralito pasó una cosa parecida, es decir, se hablaba mucho de no se podía pagar préstamos, se rompieron algunos acuerdos, y nos llevó por un camino. Pero la situación del mundo también estaba un poco en crisis, que es un poco también lo que está sucediendo ahora, como comentaba Fernando. Es como que se suman cuestiones coyunturales con cuestiones más estructurales, quizás en este momento. Y no sé si está recién Laura Giuliani. ¿Estás? Lara, perdón. Lara Giuliani, ahí está. Sí, estoy acá. Lara, vos que estás directamente en el tema agropecuario, ¿qué opinión te merece esta situación? Y después pasamos a Fernando, que también... Mira, hoy nosotros lo que necesitamos siempre es una estabilidad económica, porque no sabemos si criar un novillo o no, venderlo como ternero o esperar y el maíz sube y después te estás engordando el novillo, te cierran la exportación, el novillo no te lo pagan al precio que corresponde acá en Argentina porque vos lo estabas preparando para exportar. Acá la verdad que se complica bastante. Después los insumos están todos en dólares. A nosotros nos pagan en pesos y muy poco a lo que es el productor, o sea, todo se lo lleva al intermediario, que es el frigorífico y el feedlot, que el feedlot muchas veces va a pérdida también, como fue este año pasado, que le cerraron las exportaciones y tuvo que seguir dándole comer a los animales, que es una fortuna por día, y no los podía vender. La vaca vieja, que no sabes qué hacer, porque lo único que compraba China, tampoco nos dejaban vender. Entonces en Argentina no se come vaca vieja, nadie te la compra, o te pagan muy poco peso como para hacerla picado. La verdad que a nivel ganadería está muy complicado, y nosotros hoy ni siquiera estamos pensando en lo que pasa en la economía mundial, solo rezamos que llueva, porque ni siquiera está lloviendo, que es nuestro principal problema, de que no tenemos pasto para darle comer a las vacas. A mí un rollo hoy me sale comprarlo, un rollo bueno, de 10.000 pesos. Un rollo cada 10 vacas es lo que se come por día. Yo tengo 250 madres nomás, después tengo vaquillonas y demás.
yo tengo que dar para solo esas madres 25 rollos por día, de lo cual son 250.000 pesos por día solo en rollos, que es un alimento que ni siquiera gana peso, va perdiendo peso, pero no muere la vaca, digamos. O sea, teniendo un ternero adentro hasta lo puede perder, digamos, si está flaca la vaca. En 4 días a mí me sale 1 millón de pesos alimentar solo a esos animales. O sea, mi mayor miedo hoy es que no llueva. Después lo que pasa en la economía mundial ya es peor todavía lo que nos puede llegar a pasar. Claro. Realmente todo es bastante complicado y encima nos culpan al campo, que somos siempre los dañinos de la economía, de que en la góndola está cara la carne. Yo estoy ahora en Misiones, acá el kilo de asado, que es carne y hueso, hueso y grasa, perdón. La mayoría está a 5.000 pesos el kilo, una locura. Acá en Misiones llega carísimo lo que es la buena carne. Es imposible de comprar. Entonces, y a mí me pagan 300 pesos el kilo, entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? Hay muchas cosas que están mal hechas en Argentina. Yo, la verdad, como ganadera trato de fomentar bienestar animal, aplicar técnicas de tecnología para poder ser más eficientes, porque así como estamos, no llegamos. No llegamos y terminamos fundiéndonos. Así que bueno, esa es mi visión. Creo que vamos a volver después a hacerte alguna pregunta, muy amable. Dale. Fernando, ¿querías comentar algo? El micrófono. A ver, sí, si obviamente lo que dice Lara es tremendo. Y sobre todo, digamos, el gran problema que tenemos, me parece, en nuestro país, es el constante cambio de reglas de juego. Esta cuestión de que nunca sabés dónde termina la cosa. O sea, en mayo nos hicieron una cantidad de restricciones que tenían que ver con los reintegros, vincular los reintegros de IVA con la liquidación de divisas, qué sé yo, la restricción a las importaciones, ahora la 75-32, que es un verdadero drama, ¿no? Un verdadero drama que, digamos, nosotros le hemos dicho a las autoridades, si uno mira los números, eso es lo peor, que uno mira el balance del Banco Central, y vuelvo al internacional, porque me parece que vale la pena volver con eso. Uno mira los propios documentos que emite el Banco Central, y uno observa que el balance en mayo de bienes fue 2.000 millones de dólares positivo. Entonces decís, bueno, a ver, pero un segundito, no entendí. ¿Dónde está? Ahora, cuando ves a su vez la caja del Banco Central, está perdiendo dólares. Y pierde dólares primero por transferencias al gobierno central. Y algunos pagos que tiene que hacer y a la tesorería. O sea, tema que es de gobernabilidad. Y tenés otro problema. El desdoblamiento del tipo de cambio genera que vos tengas los gastos con tarjeta por viajes al exterior, cuando se reactiva un poco la economía o hay que hacer negocios, se viaja. Bueno, eso te genera, no sé, 130 millones de dólares negativos. Pero no tenés la contrapartida del turismo interno porque nadie que viene al país te vende $1 en el mercado oficial. Entonces, los dólares se van y no vuelven. Puede ser un turismo fenomenal, pero no vuelve. Entonces la cuenta de servicios es deficitaria, muy deficitaria. Y la cuenta de bienes es muy positiva. Pero claro, es siempre la teoría de cazar en el zoológico, ¿no? Entonces, listo, te restrinjo. Después vemos, negociamos cómo hacemos, pero por ahora te restrinjo. Y si podés usar tus dólares, usarlos, y si no podés, que yo, no exporte, no sé. Entonces, es realmente una situación grave porque, digo, yendo a lo internacional, en lo internacional es una oportunidad coyuntural además. Hablamos de lo estructural y cómo tenés que... Pero si vos ni lo coyuntural lo aprovechás, tenemos un grave déficit. Por eso es importante, digamos, que como empresariado nosotros tengamos una voz, digamos, diciendo, bueno, nadie desconoce el problema financiero de la Argentina, nadie lo desconoce. Pero también es cierto que la exportación es el único generador de esa riqueza, es por donde hay que ir.
Entonces, desfacilitar el comercio claramente no nos va a servir, ni coyuntural ni estructuralmente. Estructuralmente nos hace perder oportunidades, nos hace, como dijo Lara, creo, hacernos ver menos confiables. El tema de cómo reaccionamos, es decir, el fondo, nosotros somos parte del fondo, ¿no? Es decir, nosotros somos parte del fondo, la Argentina es parte del Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos una deuda y hay que, se combina un esquema de pagos, hay, digamos, no sé, la realidad es la que es. Cuando vos, digamos, como también en el mundo empresario, si la empresa tiene una deuda gigantesca con un banco, el banco también tiene el problema, digamos, ¿no? Eso sabemos que es así. Con lo cual el fondo también tiene el problema con Argentina. Lo que hay que tratar de ser inteligente es decir, bueno, ok, no podemos parar la máquina generadora de riqueza, ¿no? O sea, que somos los que producimos bienes, los que exportamos, ¿no? Eso no hay que pararlo. Entonces, ¿cómo hacemos para no pararlo? Veamos cuáles son los problemas que existen, tratemos de darle más confiabilidad a la economía y tratemos de tener un plan, porque no tenemos un plan estratégico. Entonces, ojo, no lo tenemos ahora, no lo hemos tenido nunca. O sea, una estrategia nacional exportadora no la hemos tenido. Entonces, ok, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer? Lamentablemente vivimos de solucionar temas de corto plazo. Y por eso un poco la charla necesariamente se deriva en esto, porque es la realidad que importa, ¿no? O sea, vos tenés que engordar a la vaca porque se te muere el ternero, tenés que solucionar los problemas de la AFIP, porque si no, no podés operar. Si te cambian cada vez el arco es muy difícil también, ¿no? Eso es cierto. O sea, necesariamente, digo, está muy bueno lo que estamos haciendo, porque me parece que el ejercicio que proponían ustedes es hacer un ejercicio sobre entender la realidad internacional, y realmente es excepcional hacerlo porque no se hace, ¿no? Vivimos de coyuntura. En Argentina nos vemos un poco inundados con lo urgente y lo inmediato, que es nuestra situación local, y perdemos de vista la situación internacional. Lara, ahora volvemos a vos. Quisiera compartir dos pantallas con esto que están comentando. Si me aguardan un momentito, a ver si lo podemos... A ver, ¿se ven ahí las dos pantallas? Sí. Son dos páginas, una que es de una empresa privada, BC Consorcio, en donde están mostrando los precios comparativos de novillo, un poco volviendo a lo que decía Lara, y se ve cómo los precios han subido, bajados. Uruguay, que obviamente cuando fue lo de la resolución que prohibieron la exportación de carnes, no sé, hace unos años, ¿te acordás, Lara? Que Uruguay empezó a exportar más que Argentina, tenía mejores precios, y vemos en los últimos años cómo los precios están muy dispares, ¿sí? Argentina tiene el rojo, que viene en caída, otros países también están en caída, pero parecería como que hay cierto repunte. Ahora, este repunte, cuando lo comparamos con las imágenes que están a la derecha, y vemos que el petróleo sube, el gas natural en Europa y Estados Unidos sube, no es que significa que son nuestros precios, pero son precios referenciales. El maíz va subiendo y los metales también. Esto implica una futura inflación, como dice Fernando, es una cuestión coyuntural, es una cuestión del momento, pero que eso sumado a nuestra situación local a nosotros nos preocupa. Lara, por favor. Sí, justo haciendo referencia a eso, lo que decías, que bueno, dos cositas. Una, que decía, bueno, el precio ahí se ve que en Argentina subió el precio del novillo, pero los insumos subieron muchísimo más en dólares, que no nos da económicamente, sinceramente no nos da. Si no nos ayuda a la agricultura cuando llueve nomás, no nos alcanza, porque también el maíz de primera se perdió todo. Ahí nosotros fuimos a pérdida. Estamos rogando que el maíz de segunda dé algo, que recién ahora lo estamos empezando a cosechar. Es más, y de lo que queda del rastrojo del maíz, yo ahora voy a hacer rollo para darle de comer a mis vacas, porque no me queda otra opción, porque si no me fundo. Tengo que vender todas las vacas porque no tengo que darle de qué comer. Y una de las cosas que quería decir antes era del tema de la confiabilidad, como decía Fernando, de que Israel se quejaba de que nosotros no podíamos cumplir con los cupos de carne que nosotros le habíamos dicho, que decimos, bueno, le vamos a vender tantos kilos por año, y después ya, no, cerramos las exportaciones ahora porque hay que darle de comer a los argentinos. Clásico.
sí, y Israel decía, la pero falta de compromiso de Argentina, sí. sí, y quedamos mal con Israel, con China, con un montón de gente, pero bueno, Israel diciendo, ustedes eran nuestros principales proveedores y ahora no nos van a mandar comida, ¿qué hacemos nosotros? Y fueron a buscar mercado de Uruguay y fue un mercado de otro lado, o sea, a Brasil, perdimos mercado, ya está, lo perdimos por falta de confiabilidad. Cuando teníamos un montón de stock ganadero acá, que es más, nos vendría bárbaro ahora venderle rápido porque no hay pasto acá, entonces bueno, tomá, te vende los animales ya, porque al invierno no lo pasamos. Entonces bueno, eso es una gran, por falta de confiabilidad y falta de asesoramiento, me imagino, a los gobernantes actuales, no sé si es falta de asesoramiento o qué realmente, porque a veces pensás que es de maldad nomás que lo hacen contra el campo, porque hacen todo en contra de lo que se debería hacer. Pero bueno, esa es la opinión. Muchas gracias, Lara. Bueno, me gustaría escuchar un poquito la opinión de otras participantes, aunque no estén puntualmente en el rubro agropecuario, pero cómo les está impactando la situación actual, qué es lo que piensan que se viene, más allá de los números, que a veces los números son crueles, ¿no? Mienten, pero a veces también uno puede centrarse solo en los números y no en las vivencias. ¿Qué opinan los demás? María Roberto, tenías algo para comentar. María, ¿puedes habilitar tu micrófono? El micrófono. Perdón, sí. El tema es que, no, a mí, en cuanto a comercio exterior, lo que está impactando es el tema de los fletes, que están otra vez en alza, el flete de los fletes internacionales. Y hay otro tema que me gustaría ver qué están haciendo ustedes. Por otro lado, el tema de pagar las compras de Brasil en reales. Quería saber si alguno había implementado eso, alguno de sus clientes, y qué beneficios, si les había traído algún beneficio, porque había escuchado algunas empresas que estaban pagando en reales y qué tipo de beneficios les había traído. ¿Alguna que esté en comercio exterior que sepa acerca de algo de eso? Yo siempre hago los pagos, no, la verdad que nunca utilicé reales, directamente hago pagos de dólares, a valor dólar. Lo único que se me ocurre es que quizás no tenés la intervención de un banco intermediario. Algún banco de Estados Unidos por lo general interviene. No sé, la verdad que está buena la pregunta porque es el modo de pago a moneda local, digamos, como el caso de los reales, que ya hace años que está implementado y no se usa mucho. Habría que ver ahora en este momento si hay alguna ventaja con respecto a eso. Bueno, y sí, no, y después está el tema de los fletes internacionales. A mí me preocupa bastante porque tienen un impacto directo con el costo de todo lo que es importado, y hay diferencias considerables a veces entre distintos embarcadores y demás. Yo te puedo hablar del precio del gasoil, que en 3 meses duplicó. No solamente hay No, falta eso de sí, gasoil, sí, sino que el yo valor hablaba, sí. duplicó. Hay un gasoil blue, que es el único que más o menos se puede llegar a conseguir, pero está terrible. La falta del gasoil a mí me preocupa porque lo que va a pasar es que ya, ¿no? Importan gasoil para abastecer la demanda local, pero esa importación de gasoil va a significar más restricciones de otras cosas. El síndrome de la frazada corta, te tapás los pies, es decir, te querés tapar la cabeza y te destapás los pies. Es decir, hay pocos dólares o no hay dólares, entonces si importan más gasoil y más energías, seguramente eso va a afectar a importaciones de otras cosas, de insumos y de todo lo que necesita para la industria, para el campo, para el agro, para exportar otros bienes. Bien. La chapa el lunes aumentó 2 veces, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. 2 veces aumentó la chapa en este hermoso y bendito país. Y no hay Cuando entrega. decís la chapa, ¿a qué te referís? Yo soy metalúrgica. Bueno, por supuesto, esto se veía venir porque nosotros hace 15 días que no nos entregan chapa fina. Esto no es que nació el sábado o el domingo, esto ya se veía venir. Hace 15 días que no nos entregan chapa fina, chapa 18 no nos entregan.
yo tengo una demora de mi producto 1 año para entregarlo. Me lo compran porque saben lo que vendo, pero tampoco no es, va a llegar un momento que, no sé, no nos entregan llantas, no nos entregan equipos de freno, que todo tiene que estar homologado. Ahora todo es otro negocio de la cámpora, todo tiene que tener papeles. Van a quedar en el, no sé, al 1 de agosto van a quedar cientos de miles de tráiler, casillas, cisternas, lo que se les ocurra que rode por la ruta de 4 ruedas, que no sea acoplado o grande, o va a quedar tirado porque ya no hay nada, no hay insumo para hacerlo, ponerlo en orden. La verdad que esto da, yo ya estoy vieja, pero si tuviera 10 años menos, me voy. Me voy porque no da, yo creo que no da para más. El pueblo acá es muy manso, no da para más. Gracias, Mónica. Quiero compartir, y le pasamos a Elvira, quiero compartir una pequeña planilla también de una consultora, en este caso mexicana, que habla sobre las últimas cotizaciones de combustibles, petróleo, gasoil y gasolina, junto con otras cosas que se puede ver ahí en la planilla. Y quiero señalar, me gustaría señalar, cuando vemos los gráficos de barra que abajo, en donde en mayo tendrían un pequeño pico, un poco como decíamos hace un ratito, parece una cuestión más conjuntural que de estructura que se vaya a mantener a futuro, pero hay como un pequeño pico y parecería bajar. Sin embargo, en Argentina sigue subiendo. Esto ya lo hemos visto otros años. No sé si, Delia, si hay alguien más que esté fuera de Argentina que nos pueda dar alguna experiencia directa de lo que sucede en otros países. Esto, ¿no? En este momento no, pero sería bueno invitar la próxima vez. Esto claro, esto es para volver a repetir esta experiencia Sí. con otras visiones. Pero en Argentina es como que nosotros, digamos, sube cuando sube internacionalmente y después nosotros seguimos subiendo, ¿no? Porque somos así, somos originales. Por las dudas. Claro. Y un poco es eso, ¿no? Es decir, eso afecta, el pico de ese aumento del combustible afecta en los siguientes meses a los transportes internacionales, como comentaban recién, y obviamente después a todo lo que nosotros vayamos a importar y a lo que vayamos a fabricar. Es como que es un disparador de otros niveles de precios. Yo no quiero que nos extendamos mucho, pero teníamos varios temas para tratar. Uno era el de los alimentos, que un poquito lo Elvira estamos... creo que quería, sí, Elvira quería Sí, perdón, decir algo. Elvira, sí. Por favor, Elvira. Sí, el tema de los alimentos también es un tema. Sí, perdón. Se me fue una pantalla. Elvira, habilita tu micrófono. Habilita el micrófono, por favor. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Bueno, le quería contestar, quería decirles que estoy de acuerdo con lo que dijeron todas, pero especialmente con lo que dijo Mónica de Carlini, que nuestra edad influye mucho respecto de qué podemos pensar o hacer en el futuro. Y le quería contar 2, 3 puntitos lo más cortitos posible. La primera es que hoy, a la mañana, el euro está a 1,03 respecto del dólar, casi igual. Número 1. Número 2, la inflación anual, global, mundial, respecto del mes de mayo, es del 9% anual. Y están horrorizados en todo el mundo. Nosotros tenemos 10 veces más, una proyección del 90% anual. Para que estemos un poquito ubicadas donde estamos parados. Y yo creo que todo esto que pasa desde este fin de semana especialmente, es maravilloso. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que en definitiva es lo mejor que nos puede pasar para terminar de darnos cuenta, todos los argentinos, de dónde estamos parados. Por eso quiero comparar lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina. Y que en definitiva demos un giro
y por fin cambiemos este rumbo que estamos teniendo. Porque, y con esto termino, la crisis recién comienza. Un cariño a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Elvira. Bueno, me gustaría ir cerrando con un par de opiniones generales de lo que estábamos charlando. Hay un cambio que proponía Fernando de Cera, un cambio estructural, una cuestión que va a implementarse a mediano y largo plazo, un nuevo orden mundial, si se quiere, con cambios en las logísticas y las prioridades, y veremos si Argentina y otros países latinoamericanos podemos aprovechar ese cambio. Yendo más a la cuestión coyuntural, más a la cuestión del momento, la guerra de Rusia y Ucrania, que genera conflictos con el combustible y conflictos con los alimentos, porque Rusia y Ucrania son principales proveedores de alimentos de Europa, y obviamente Europa es un mercado de referencia, no porque todo lo que nosotros vendamos en Latinoamérica vaya para Europa, que gran parte va, pero es de referencia. Así que ahí tenemos una situación que nos va a pegar indirectamente. Los otros temas que teníamos previstos para hoy, y que de alguna manera los estuvimos tocando un poquito de refilón, era qué pasaba en Estados Unidos, en China, en Europa y en Brasil. Así que para disparar un poquito eso, voy a compartir una pequeña pantalla con unos datos de Estados Unidos y de Europa. Acá, ¿se ve la pantalla? Sí, pero... Bueno, el DXY es un indicador que referencia al dólar con respecto a otras monedas. Y lo que está planteando esta consultora es que, si ustedes se fijan, no sé si se ve bien, pero acá a la izquierda está la crisis del 2001, en donde el indicador estaba alto. Después, de alguna manera, a medida que va mejorando, va bajando este indicador, y los pequeños picos son pequeñas crisis, 2008, por ahí, 2017, que después nos pegó a nosotros un poquito más tarde, el comienzo de la pandemia, el 2020, y ahora empieza a subir de vuelta. Quiere decir que si seguimos esto es como que, bueno, se viene algún tipo de situación crítica con respecto al dólar. Y en general, como el dólar es una de las divisas referenciales para el comercio internacional y para la mayoría de los mercados, ni hablemos de Argentina, esto es un tema interesante. Entonces, pero la pregunta que hacen en esta consultora es, estos picos que señalan acá, indicaría que se viene algún tipo de recesión para el lado de los países centrales, que serían Estados Unidos y principalmente, y después Europa. Y más abajo plantean, hacer un análisis de los bancos, y por acá plantean el tema de el gas, otra vez la consecuencia de la guerra, y los países que dependen del gas y los países en Europa que no dependen del gas. Alemania es uno de los principales países que está tratando de resolver este problema. Y obviamente, si Estados Unidos y Europa, bueno, Estados Unidos tiene su propia producción, así que de alguna manera es un poquitito más independiente, pero Europa va a tratar de acaparar los combustibles del mundo, con lo cual nosotros vamos a quedar como un poco relegados. Y esto creo que nos lleva a lo que decía Fernando sobre la posibilidad de aprovechar esta coyuntura, ¿no? De aprovechar esta cosa, y hay que ver si realmente la podemos aprovechar. Brasil no está en esta pantalla, pero Brasil tiene una política un poco más independiente. En este momento también está en un conflicto político, digamos, si se quiere, de izquierda a derecha, en donde están bastante parejos los distintos líderes, así que vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos tiempos. ¿Alguien que quiera comentar un poquito más las vivencias en Brasil, por ejemplo? ¿O cómo lo ven en Europa o en Estados Unidos, esto que estamos charlando?
Me gustaría decir algo con respecto a lo que María Roberto había dicho del tema de los pagos en reales. O sea, yo no estoy en comercio internacional, no entiendo eso, pero sí tengo hotel y como ustedes pueden ver acá, en la provincia de Misiones que manejo el real por los turistas brasileños que vienen, el guaraní. Bueno, y cuando hacen una reserva en el hotel a través de Booking, los precios siempre vienen, si lo haces desde Brasil, lo vienen en real. Y entonces yo siempre les sugiero, bueno, me podés pagar, ahí te dice 150 reales, y bueno, me pagas en 150 reales, 160 reales. O sea, que es lo que a mí me conviene. Eso nomás quería agregar. Muchas gracias, Mónica. Sí, ese fue un tema que quedó pendiente. Yo voy a sumar mi granito de arenas, salvo que alguien quiera hacer otro comentario. La ventaja de usar el SML, que es el de monedas compartidas, digamos, peso real, es que no se pasa por el dólar. Entonces, el exportador cuando cobra sufre menos, sufre lo vamos a poner entre comillas, y menos lo vamos a poner entre comillas más grandes, la diferencia de tipos de cambio de compra-venta, porque cuando se exporta en dólares, el exportador nunca recibe los dólares, como comentaba Lara hace un ratito, recibe los pesos a un tipo de cambio oficial. Entonces, es como que es un poquito menos el desfasaje con peso real que el peso dólar. Esa sería algún tipo de ventaja, quizás. Quizás. Lo mismo cuando se importa en reales, la devaluación en reales quizás es un poquito menos fuerte o se siente un poquito menos fuerte. No estoy muy convencida, pero por lo menos ese es el argumento para usar ese servicio. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no, cortaríamos por hoy y reprogramamos, ¿te parece, Delia? No, sí, hablando de Brasil, yo quería, sí, podría comentar que aumentó un poco el precio del gasoil en Brasil, pero eso generó una gran revolución y le costó la cabeza al presidente de Petrobras. La diferencia entre el gasoil brasilero y el argentino es exactamente el dólar, blue o oficial, porque si lo sacamos al blue es el mismo precio de lo que ya están cobrando hoy las estaciones de servicio de bandera blanca, por así decirlo, acá en Argentina. Por otro lado, esta noticia me pareció, y yo lo compartí en mis redes, la Receita Federal, que sería como el Ministerio de Economía, algo así, ¿no? Depende del Ministerio de Hacienda, lanzó un programa que tiene como objetivo darle más seguridad jurídica a las inversiones en el país y reducir el costo Brasil, que se vuelvan, las empresas se vuelvan más competitivas. El programa será centrado en la simplificación de normas tributarias y aduaneras, en el cambio de la relación con los contribuyentes, se va a basar más en la confianza recíproca y en la transparencia entre el Estado y los contribuyentes, y en la reducción de litigios contra con la realización de acuerdos de transacción tributaria con la aduana y la Receita Federal. Es decir, están haciendo todos los deberes para que haya más confianza, más inversión, menos impuestos, más transparencia, más simplificación en todo. Igual que acá. Realmente están haciendo todos los deberes. Y ya hace un tiempo atrás ya se simplificaron las leyes laborales y eso genera cada vez más instalación de empresas. En mi trabajo yo veo cómo poco a poco las cabeceras de las multinacionales, las cabeceras del Mercosur se van trasladando a San Pablo. Las cabeceras de empresas, de clientes míos que antes estaban en Buenos Aires, ya hoy están en Brasil, en casi diría el 100% de las empresas. Eso, la lectura es de cómo están haciendo los deberes Brasil y cómo estamos haciendo las cosas acá en la El tema de la simplificación y la seguridad jurídica y legal merece una charla aparte, que me encantaría porque se vincula mucho con el acuerdo de facilitación de comercio de la Organización Mundial de Comercio, que bueno, hay mucha tela para cortar ahí. María, ¿querías comentar algo? María Roberto. Sí, ¿qué tal? Sí, sobre lo que decía Delia, también yo lo que considero es que
Tal vez Brasil está implementando esto porque desde hace un tiempo a esta parte hay muchas empresas también argentinas que se están mudando a Paraguay, entonces como para crear algún tipo también de incentivo para que no solamente vayan a Paraguay y que tengan en la órbita de análisis también a Brasil. Probablemente Sí. puede ser una de las razones, digo. Hay un éxodo a Paraguay, es verdad. Hay muchas empresas y empresarios que se fueron a Paraguay. Sí, es verdad eso. Así que Qué puede locura, ser. ¿no? Qué locura. Bien. Sí, sí, acá el tema de la seguridad jurídica nos condiciona de todas las maneras posibles, incluso para cerrar acuerdos como representantes acá en Argentina de otras empresas, o para tener voy a dar un ejemplo autorreferencial. Cuando uno es agente mercantil para otras empresas europeas, según la normativa argentina, los tribunales que tienen que operar son los de Argentina porque uno es el agente mercantil, y según también la norma internacional, pero ¿qué sucede? Ninguna empresa quiere litigar en Argentina, entonces estás en un tema de ¿cómo te puedo explicar? En un tema de que te condicionan a tener los tribunales extranjeros porque nadie confía en la seguridad argentina. O sea, nos perjudica de todas maneras todo lo que es cómo nos mira el mundo, ¿no es cierto? En todos los aspectos. Sí, sí. Bueno, es casi la 1. No quiero que nos ¿Alguna palabra de extendamos porque, optimismo? claro, porque Te la veo verdad que hay con un montón de cosas para charlar. Voy a compartir en el chat los enlaces que estuvimos mostrando y si les parece, retomamos esto. Ah, perdón, Fernando, ¿querés decir algo? Sí, perdón, yo no quisiera que nos fuéramos con desánimo, sinceramente. Bien, me gusta. Me parece que, digamos, primero, muchas gracias por la invitación, Adelia. Me parece que es buenísimo que haya un encuentro de mujeres empresarias, sobre todo un encuentro de mujeres empresarias que estén pensando estructuralmente y que estén mirando el contexto de lo que pasa. Y es importante que se escuche su voz también, digamos, ¿no? Me parece que está buenísimo eso. Yo creo, digamos, la Argentina se ha hecho y está haciendo mal muchísimas cosas. Pero me parece que, digamos, no sé si fue Elvira que dijo, bueno, estamos tomando conciencia de algunas cosas que hacemos mal, ¿no? Eso me parece que hay que rescatarlo. Es cierto, estamos tomando cuestión en distintos ámbitos. A mí me invitaron a dar una charla sobre competitividad en la UCA, ¿no? Y la UCA forma parte de un esquema de colaboración internacional para hacer, por ejemplo, un índice de competitividad que saca la Universidad de IMD en Suiza. Y obviamente Argentina, en el ranking de IMD en particular, que son 63 países, estamos últimos. En otros estamos últimos. Impresionante. Discutible algunas cosas, la verdad es discutible algunas cosas. Pero, digamos, en otros indicadores estamos número 83, número 87, siempre peor que países de Latinoamérica, de otros países, peor que Chile, peor que México, peor en muchos aspectos. Me parece que lo que tenemos que hacer es, digamos, nosotros tenemos solo los elementos como para cambiar. No es imposible, no tenemos una realidad imposible de cambiar. Ese es el tema, no tenemos una realidad imposible de cambiar. Está bien, los que tenemos algunas canas, digamos, sufrimos la frustración de decir, no lo hemos podido cambiar. Lo único que hemos podido hacer es recorrer un camino hacia abajo. Creo que tenemos que focalizarnos y decir, señores, realmente el tema energético en Argentina es un activo. Y hoy en día la energía es el 80% del todo, digamos, porque tenemos una fuente de energía de transición gigantesca.
tenemos energía limpia, podemos generar a partir de la energía una cantidad de condiciones de trabajo favorables. ¿Qué hacemos mal? Y bueno, facilitación de comercio, que le hablamos recién, cero. Decimos que cumplimos el 97% de lo que dice el OMC y no lo cumplimos. Hagamos un plan de trabajo serio, construyamos desde el sector privado un plan de trabajo serio y empujemos a las autoridades a que dejen de discutir qué porción de la torta que no existe se queda y vemos cómo agrandarla, ¿no es cierto? O sea, hagamos, colaboremos entre los distintos actores del sector privado en empujar temas. El tema logístico es un drama, pero no es un drama por el precio de los combustibles. Por el precio de los combustibles, a $100 el barril, está para quedarse, y eso a la Argentina no es un drama. Lo que es un drama es que no tengamos una ruta al Mediterráneo de contenedores. Eso es un drama. Es un drama que el puerto de Buenos Aires se convierte en un puerto feeder. Ese es un drama. Sí. Entonces, porque y esa es la realidad que tenemos que cambiar. Entonces creo que tenemos que tener una agenda de cosas, de propuestas positivas y cambiar la realidad. Porque la podemos cambiar, punto. La podemos cambiar, no es imposible. Esto está en nosotros, en este colectivo o en otro colectivo empresario que sumemos a una agenda positiva. Tenemos oportunidades. Lo que tenemos que hacer es convencernos de qué cosas tienen que cambiar. No podemos vivir aceptando, digamos, que todos los días nos compliquen la vida, todos los días tengamos un escollo más. Tenemos que cambiar la realidad. Y bueno, el entender cuáles son los problemas es un gran punto de partida. Entonces yo sería positivo porque la posibilidad existe y la vamos a hacer. Muchísimas gracias, Fernando. Cambiar la resignación por la acción. Por la acción, sí. Y estas cosas además sirven para que cada uno pueda evaluar en su propio negocio, en su propia empresa, cómo ir adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no? A corto y mediano y obviamente a largo plazo también. Bueno, muchísimas gracias. Cerremos que es la 1, así todos podemos ir con otros temas también. Delia, ¿armamos una reunión, te parece, para dentro de 3 semanas? Sí, habíamos dicho el 28 Como de para junio. dar un poco de tiempo al mundo que evolucione. Creo que sí, ¿no? ¿Te parece el jueves? Jueves 28 2 semanas. de julio habíamos dicho. Dale, Sí, jueves 28. a mediodía también. Buenísimo. ¿Les gustó este horario? ¿Les vino bien? Sí, es cortito, ¿no? Un horario, Sí, parece que es un para horario hacer bien. algo Sí, está bien, práctico. un horario neutro. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias entonces y nos vemos en unas semanas. Vengan con sus preguntas, con sus opiniones, con sus experiencias, compartamos. Pero Muchísimas aparte gracias a todos. me encantó Sí. que este espacio evidentemente está ocupado. Hoy ocuparon este espacio personas que tienen interés y están comprometidas. Porque realmente es un tema que para el que participa acá es alguien que está interesado, ¿no? Y que quiere comprometerse. Porque, bueno, eso es lo que me gustó también. Así que gracias por la participación y gracias, Fernando, por supuesto. Le diste Excelente, Fernando. realmente el lujo de la reunión. No, al contrario, no, ningún lujo. El honor es el mío. Muchísimas gracias. Gracias, Anabel, por tu Gracias a todos. Buena Gracias semana a todos. y nos vemos en unos días. Gracias, muy interesante. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, un abrazo. Gracias. Gracias.